entre el cuidado y el abandono. Tema de la exposición de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Entre el cuidado y el abandono. Hoy estamos celebrando el 97 aniversario de la constitución de la Iglesia Presbiteriana Reformada Getsemaní en Coyoacán. Como hemos escuchado en la reseña anteriormente, un día como hoy, pero de 1929, se ordenaron hermanos para ancianos gobernantes y junto al pastor formaron el consistorio de la iglesia, y en ese momento se organizó la iglesia de una manera formal, aunque ya era iglesia desde que comenzó a reunirse. Luego, en 1934, se eligieron los primeros diáconos para complementar el cuerpo de oficiales y así fomentar el consistorio. En aquella ocasión se hizo una confesión y un compromiso firme delante de Dios, de parte de la iglesia y de cada uno de los oficiales que fueron ordenados por el Señor y ante el Señor. Toda la iglesia confesó que Jesucristo era su Señor y se comprometió a tener su propio sostenimiento, como escuchamos en la reseña. Y los oficiales, cada uno de los oficiales, se comprometieron a servir a Dios, a servir a la iglesia con integridad y en verdad. Este fue el compromiso en lo general que hizo la iglesia. Tanto los miembros como los oficiales que habían sido ordenados. En esta celebración estamos una vez más confesando que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Jesucristo. Somos de Él. Él nos compró, Él nos formó, Él nos unió a su iglesia espiritual. Esta iglesia de la que hoy formamos parte ha sido llamada, reunida y es gobernada por Jesucristo, el único rey y cabeza de la iglesia. Eso es lo que estamos profesando, eso es lo que estamos confirmando en esta tarde, en esta celebración. No celebramos solo una historia humana. No celebramos la hazaña, solo la hazaña o solo el esfuerzo que realizaron aquellos hombres y mujeres que vinieron desde otros lugares. No celebramos solo la hazaña, el esfuerzo que han realizado todos los hijos de Dios que formaron parte hasta aquí de la iglesia Getsemaní. Muchos formaron parte del consistorio y que esperamos por la gracia de Dios estén en la presencia del Señor allí adorando al Salvador. Y es bueno reconocer cada esfuerzo, cada hazaña, cada tarea que realizaron estos hombres de Dios. Y es bueno recordarlo, celebrarlo. Pero más que todo celebramos la fidelidad de Dios, el Dios de pacto, quien ha prometido guardar a su iglesia, quien ha prometido edificar a su iglesia y lo ha prometido edificar por medio de los medios de gracia y por medio de los oficiales que Él ha llamado para guiar a los hermanos. En la primera epístola del apóstol Pedro, el apóstol hace un llamado a todo el pueblo de Dios. Y me gusta mucho y me llama mucho la atención cómo Pedro habla a la iglesia. Cómo
Pedro lleva a la iglesia a analizar, a reflexionar en lo que son y en lo que deben hacer para la gloria de Dios. En el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, el apóstol llama a la iglesia a vivir la vida que agrada a Dios. Llama a cada uno de los miembros, a cada uno de los que forman parte de la iglesia del Señor, aquellos que han sido elegidos, aquellos que han sido apartados para Dios, aquellos que Dios ha unido en una congregación de santos. Pedro está llamando a vivir la vida que agrada a Dios, a vivirla para Dios, a vivir haciendo las cosas que realmente alegran a Dios. Una vida de santidad y una vida que dé gloria a Dios en todo momento. El capítulo 2 nos habla de ello. Siendo buenos administradores de la gracia de Dios. Capítulo 4. O sea que cómo Pedro va guiando o va dando las indicaciones necesarias de cómo debe funcionar, cómo debe vivir, cómo debe actuar la iglesia de Dios. Es de Él. Él la compró. Y en el capítulo 4 dice, sean buenos administradores. Sean buenos administradores. Pero en esta tarde no voy a hablar o no vamos a acercarnos para ver o hablar acerca de estas cosas, sino de lo que el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Pedro en el capítulo número 5. Ya que estamos celebrando una vez más o un aniversario más de la constitución de la iglesia, donde Dios llamó a hombres para formar parte del gobierno de la iglesia, del consistorio de la iglesia. En el capítulo 5, de manera directa, se dirige a los ancianos de la iglesia, aquellos que Dios llamó para una tarea específica. Lo hace como testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que ha de manifestarse. De esa manera, Pedro se presenta. Él, que ha participado de la gloria de Cristo, que Él fue testigo de los sufrimientos de Cristo. Él ahora da un mensaje directo, profundo, a aquellos que han sido llamados. Y aquellos que han respondido al llamado de Dios para el liderazgo de la iglesia. Sus palabras nos colocan ante una seria realidad. La iglesia vive hoy entre el cuidado fiel y el abandono. La iglesia vive entre el cuidado y el abandono. Y en medio de ello, ahora Dios lanza, Dios comunica un mensaje muy profundo a los oficiales. Un mensaje muy profundo a toda la iglesia del Señor Jesucristo. En este aniversario el Señor nos llama a través de su palabra y a través de este pasaje a que nos examinemos delante de Él y a que renovamos nuestro compromiso delante de Él. Aquí, por medio de esta porción de la palabra, en el capítulo 5, el Señor, por medio del apóstol Pedro, está llamándonos a cada uno de nosotros a que nos examinemos. Examinémonos, hermano. Esta celebración es para eso también.
Y que no solamente nos examinemos y veamos en el mal en que andamos, o en el bien en que andamos, sino que nosotros nos examinemos para entonces levantarnos, amados hermanos, y hacer un firme compromiso delante de Dios. Que renovemos una vez más el compromiso que hemos hecho con el Señor. Los miembros deben renovar su compromiso y responder al llamado divino. ¿Cuál fue el compromiso que hiciste con Dios cuando hiciste profesión de fe? ¿Cuál fue el compromiso que hiciste con Dios cuando fuiste llamado a ser miembro de esta iglesia local? ¿Cuál es el llamado que Dios te hizo? Los oficiales deben renovar el compromiso de apacentar la grey que pertenece a Cristo, sirviendo voluntariamente y siendo ejemplo ante Dios y ante la iglesia. Los oficiales, cada uno de aquellos que han sido llamados, cada uno de aquellos que han sido ordenados, cada uno de aquellos que han sido apartados para esta tarea, deben hoy renovar su compromiso de apacentar la grey de Dios. Pero hacerlo voluntariamente y dando ejemplo de fiel cristiano, de fiel seguidor de Cristo. La iglesia celebra mucho más que una fecha de calendario. Celebra la gracia perseverante de Dios que no abandona a su pueblo. Eso es lo que celebramos hoy y dámonos gracias a Dios. Y algunos hermanos daban gracias porque Dios ha sostenido su iglesia hasta hoy. Porque Dios es fiel a su palabra, a su pacto. No solo Dios guarda, cuida, preserva a su pueblo, sino que lo reúne, lo guarda y lo edifica por medio de su palabra y por medio de los oficiales y los oficios que Él mismo estableció en su iglesia. Dios quiere seguir edificando su iglesia. Y para eso nos da su palabra. Para eso nos ha entregado su palabra. La cual es la regla de fe y conducta del cristiano. Pero también Dios ha puesto en medio de su iglesia oficiales que ha capacitado y ha apartado para una tarea. Una tarea hermosa, pero es una tarea difícil. Donde deben hacer un fiel compromiso delante de Dios. Al llegar a los versículos finales de la primera epístola de Pedro, el apóstol habla directamente a los ancianos, aquellos a quienes Dios ha confiado el cuidado espiritual de su rebaño. No lo hace como un supervisor distante, sino como un copresbítero, testigo de los padecimientos de Cristo, participante de la gloria que ha de manifestarse. Él, Pedro, comunica, envía, comparte este mensaje como aquel que fue testigo de lo que Cristo padeció por amor a su iglesia, por amor a ti, por amor a mí. La palabra anciano se refiere no tanto a la edad como a la tarea que la persona tiene en su cargo. Y la tarea es la dirección, edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Allí en los versículos 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Háganlo por amor a mí. Háganlo voluntariamente. Este es un enfoque de la tarea de los dirigentes para la hermandad. ¿Cómo es que debemos guiar a la iglesia? ¿Cómo es que debemos acompañar a la iglesia? ¿Cómo es que debemos hacer las cosas que Dios le agrada? ¿Cómo es que debemos hacer las cosas para la gloria de Dios? ¿Cómo debo realizar mi servicio, mi tarea? La responsabilidad que Dios ha puesto en mis manos. Algunos dicen, es que no se me ha enseñado. Algunos dicen, es que no sé cómo hacerlo o qué hacer. El versículo 1 dice lo que son. El versículo 2, lo que deben hacer. El versículo 3, cómo lo deben hacer. Y el versículo 4, allí encontramos la recompensa por haber cumplido la tarea encomendada por el Señor. Y voy a volver a leer los versículos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Son oficiales, son ancianos llamados por Dios, apartados por Dios para la tarea del Señor. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí está, amado hermano, lo que deben hacer. Apacentar. Apacienta al rebaño del Señor. Cuida al rebaño del Señor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? Siendo ejemplo, dando un buen testimonio en la vida como hijo de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está la promesa de bendición. Ahí está la promesa de Dios para sus siervos. Hoy muchos están gozando y aún falta por completarse esa alegría, esas bendiciones, esa recompensa por haber servido al Señor de la manera en que Dios le ha llamado a servirle en su iglesia. Muchos hoy están allí en la presencia de Dios, muy gozosos, diciendo, lo que tuve que hacer, eso hice, simplemente. Siervos inútiles somos. Siguiendo el ejemplo de los ancianos de Israel que gobernaban las sinagogas, los ancianos de la iglesia primitiva brindaban dirección a la congregación, a las congregaciones locales. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 23 específicamente, allí vemos lo que estaban haciendo. En la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, verso 5, allí vemos cuál es la tarea a la que se le ha llamado a los oficiales, a los siervos del Señor. Los apóstoles encargaban a los ancianos que diesen cuidado espiritual a los miembros de la iglesia. Los apóstoles daban ese cuidado, esa tarea a los oficiales. Cuiden del rebaño, velen por el rebaño.
Esa es la tarea. Enseñando y predicando la palabra de Dios, la pura palabra de Dios. Que protegiesen la pureza de la fe cristiana, advirtiendo al pueblo de Dios contra las falsas doctrinas, contra los falsos, aquellos que se levantaban para engañar, aquellos que se levantaban para desviar la fe de los hijos de Dios. Y son llamados a promover la paz y el orden en la iglesia, dando ejemplo en sus propios hogares. Esa era la tarea allí a cada uno de ellos. Pablo envió a Timoteo y a Tito una lista de requisitos para el que sería anciano. Cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versos 2 al 7, ahí vemos los requisitos para los ancianos gobernantes. Más adelante vemos los requisitos para los diáconos. En Tito capítulo 1, versos 7 al 9, vemos los requisitos para ambos. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuáles son los requisitos que deben tener los oficiales? Aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido apartados para la edificación del pueblo de Dios. En este pasaje de 1 de Pedro capítulo 5, Pedro nos coloca frente a una tensión real y permanente en la vida de la iglesia entre el cuidado fiel y el abandono. Este mensaje fue enviado en un momento crucial. Este mensaje hoy está siendo compartido en un momento crucial, donde la iglesia, amado hermano, está viviendo entre el abandono y el cuidado fiel. Tristemente es así. Así se está viviendo estos tiempos. El abandono no siempre es visible ni escandaloso. A veces se disfraza de rutina, de cansancio, de ambición y de autoridad mal entendida, mal ejercida. Esa es la manera en la que hoy muchas iglesias viven en el abandono. No hay responsabilidad, no hay un compromiso fiel. Hay cansancio, hay descuido, hay abandono en la tarea que se le ha encomendado. El cuidado, en cambio, se manifiesta en un servicio voluntario, humilde y ejemplar, conforme al corazón del príncipe de los pastores. Ese es el verdadero cuidado y ese es el llamado que Dios ha hecho a los oficiales de la iglesia, a vivir con amor, a servir por amor, voluntariamente, con ánimo pronto, con un corazón sincero, entregado para Dios. En medio de eso está el mensaje de Dios para nosotros hoy, amados hermanos. En este aniversario, a recordar lo que Dios ha hecho entre nosotros, este texto nos llama no solo a dar gracias, sino a renovar nuestro compromiso. A renovar el compromiso que hemos hecho delante de Dios como miembros de la iglesia de Jesucristo. Aquellos primeros cristianos que formaron la iglesia hicieron un compromiso delante de Dios. Ya no queremos depender de las donaciones. Ya no queremos depender de otros. Queremos esforzarnos y hacemos un compromiso de esforzarnos para aportar, para contribuir, para dar todo lo necesario para que la iglesia se sostenga. Ese es el mismo compromiso que hace todo cristiano delante de Dios. Cuidar el rebaño pertenece a Dios hasta que aparezca aquel que nunca abandona a su pueblo
y que un día pedirá cuenta de cada uno de sus siervos. Ese es el compromiso que deben hacer los siervos de Dios. Cuidar, cuidar, cuidar. Acompañar. Instruir según la palabra de Dios a los que forman parte de la iglesia de Cristo hasta que aparezca. Un día el Señor va a aparecer y vamos a dar cuenta a cada uno delante de Dios. Y Dios va a pedir cuenta de mí. Dios va a pedir cuenta de cada uno de los oficiales, de los siervos del Señor. Del compromiso que hicimos ante Él. Si realmente hemos hecho un compromiso y queremos que este compromiso siga firme hasta la venida de Cristo, tenemos que velar por cumplir, por obedecer, por llevar a cabo la tarea de una manera honrosa que glorifique a nuestro Dios. Amada iglesia del Señor, hoy es un día de gozo. Realmente tenemos que gozarnos en el Señor, alegrarnos en el Señor. Un día solemne y de gratitud. Debemos dar gracias a Dios por lo que somos. Debemos dar gracias a Dios porque formamos parte del pueblo espiritual, del pueblo de Dios. Qué maravilloso es saber esto. Qué maravilloso es entender lo que somos y lo que hemos sido hechos por la gracia del Señor. Y hoy es este momento para alegrarnos. Como bien hablaba del coro, ¿no? El domingo anterior, en su aniversario. ¿Cómo vamos a dar gracias el próximo domingo por estos pequeños que van a ser bautizados? Qué maravilloso, qué hermoso ver a los niños. Qué hermoso ver a los hijos de Dios siendo bautizados en el nombre del Dios Trino. Y debemos celebrar todo ello. Pero también, amados hermanos, tenemos que detenernos y reflexionar si realmente estamos agradando a Dios. Si realmente estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Si realmente estamos velando por realizar la tarea a la que Dios nos ha llamado. Nos hemos reunido también para reconocer públicamente el llamado que Dios ha hecho a nuestro hermano Asael Córdoba para servir como anciano gobernante en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia local. Este no es simplemente un nombramiento humano, sino una obra del Espíritu Santo en medio de su pueblo, en medio del pueblo de Dios. El liderazgo en la iglesia no es un privilegio para exaltarse, sino una responsabilidad santa para servir. Por eso acudimos a la palabra de Dios para recordar qué significa liderar conforme al corazón de Cristo, conforme a la voluntad de Dios, conforme al llamado que Dios nos ha hecho de cuidado o de un verdadero cuidado del pueblo de Dios. El anciano es llamado a pastorear el rebaño de Dios, dice los capítulos el capítulo 5, versos 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. El anciano no es dueño del rebaño, el rebaño pertenece a Dios. El anciano gobierna sí, pero lo hace como siervo del Señor, cuidando, protegiendo, guiando, velando por las almas, por las vidas que están a su cuidado. Esa es la tarea del anciano gobernante. Esa es la tarea de los oficiales de la iglesia. Esa es la tarea del pastor.
El liderazgo cristiano nunca es distante ni autoritario, sino cercano y lleno de compasión. Como dice Hechos 20:28, nos recuerda que la iglesia fue adquirida por la sangre de Cristo. Por tanto, pastorear es una tarea sagrada, una tarea santa. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tenemos que comenzar por ahí. Tenemos que tener presente esto siempre. La iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Y Él me manda y Él me pide a cuidar de ella. No a ejercer autoridad, dominio. No a someter a otros a mis voluntades. Hermano, que hoy eres ordenado o vas a ser ordenado. Hermano Asael. Hermanos que ya fueron ordenados y que están en función. Siempre que las personas a quienes sirven recuerden que son preciosas a los ojos de Dios. Recuerden que las personas, a los hermanos que hoy servimos, son preciosas a los ojos de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar de ellas, velar por ellas. El anciano gobierna con disposición y carácter piadoso. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. El liderazgo nace de un corazón dispuesto. No se ejerce por obligación ni por interés personal, sino por amor a Cristo y por amor a su iglesia. Nunca ejerzas tu tarea buscando nada a cambio. Nunca ejerzas tu tarea o tu responsabilidad buscando el reconocimiento humano. Nunca ejerzas tu tarea o tu responsabilidad para vanagloria tuya. Hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para el Señor. Porque el Señor te va a bendecir. El Señor te va a recompensar. El Señor va a estar contigo en todo momento. Por eso la Escritura pone tanto énfasis en el carácter de los oficiales, en el carácter del anciano. Cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 3 y lo vamos a leer, le pido a un hermano que lo lea. 1 Timoteo capítulo 3, allí vemos cuál debe ser el carácter, la vida de un anciano gobernante. ¿Alguien lo tiene? Por Palabra fiel. Que alguno anhele el obispado y buena honra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar, no dado al vino, no mentiroso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Gracias, hermanos. Antes de habilidades, Dios busca integridad. Antes de que autoridad, Dios busca testimonio. Dios busca líderes con corazón conforme al suyo, caracterizados por la humildad, la obediencia, la integridad y un espíritu de siervo. Más que habilidades externas, Dios valora el carácter, la búsqueda de la gloria de Dios más que la suya propia y el amor por los demás más que sus propios intereses.
Gobernar bien es vivir de tal manera que la iglesia pueda confiar en tus palabras, en tus decisiones y en tu caminar con Dios. Esa es la manera de gobernar bien. Esa es la manera, amado hermano, de vivir conforme al llamado de Dios. Que la iglesia misma, que los hermanos mismos puedan ver en ti un siervo de Dios. Que confíen en tu palabra, las palabras que le estás comunicando. Tus decisiones sean correctas y que tu caminar sea un caminar con Dios. El anciano lidera con el ejemplo, no con dominio. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Versículo 3. Jesús redefinió el liderazgo cuando dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Marcos 10, 43. El anciano gobierna no imponiendo, sino inspirando. No controlando, sino modelando una vida rendida a Cristo. La autoridad espiritual se fortalece cuando va acompañada de humildad, mansedumbre y coherencia. Coherencia es la alineación entre lo que se enseña y lo que se vive. Si realmente estoy enseñando palabra de Dios, debo vivir esa palabra de Dios. Eso es coherencia. Esto significa que el verdadero poder espiritual no se busca en la imposición, el ego o el control, sino en un carácter transformado que refleja la manera de actuar de Jesucristo. Y lo voy a volver a leer, lo voy a volver a decir. Esto significa que el verdadero poder espiritual no se basa en la imposición, el ego o el control, sino en un carácter transformado que refleja la manera de actuar del Señor Jesús en su vida. La recompensa del liderazgo fiel viene del príncipe de los pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, sus siervos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Versículo 4. El reconocimiento más importante no viene de los hombres. Hay quien busca constantemente ser reconocido y recompensado por los hombres. No, el verdadero reconocimiento viene de Dios mismo. Es del Señor. Habrán días difíciles, sí. Decisiones pesadas, sí. Cargas silenciosas, sí. Pero Cristo ve, Cristo sostiene, Cristo recompensa lo que tú estás haciendo. La tarea no es fácil. La tarea es difícil. El Señor mismo lo ha dicho. Tenemos que tomar decisiones muy difíciles. Llevar cargas que a veces son imposibles. Pero el que no toma esa cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Está hablando del servicio. Hermanos ancianos, sirvan con la mirada puesta en Cristo, sabiendo que tu labor en el Señor no es en vano. Nunca olvides que eres responsable ante Jesús. Debes recordar que la iglesia pertenece al Señor. Hoy oramos para que Dios les conceda sabiduría, firmeza, ternura y perseverancia. Oramos también por la iglesia para que viva en unidad, sujeción mutua y amor cristiano. Que este ministerio sea ejercido para la gloria de Dios, el buen desarrollo de sus funciones, de sus tareas para la gloria de Dios, y que el pueblo entonces, la iglesia, avance hacia el propósito final, que es glorificar a Dios. Que la iglesia siga siendo edificada para la gloria de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Dios es digno de confianza y, amados hermanos, Él va a cumplir su promesa. Él va a cumplir lo que ha prometido. Nos toca ahora a nosotros responder al llamado de Dios. Nos toca a nosotros hoy hacer un análisis.
y reafirmar el compromiso que un día hicimos. Hoy Asael va a ser ordenado y va a ser un compromiso delante de la iglesia. Pero que más que delante de la iglesia es un compromiso delante del Señor. Y esta palabra no es solo para él, no es solo para los que forman parte del consistorio, sino es para todos los hijos de Dios. Levantémonos, pongámonos a las manos de Dios, que Dios nos ayude a vivir para su gloria, para su alabanza. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Cuando nos acercamos a tu palabra, nos damos cuenta, Señor, lo indigno que somos. Nos damos cuenta cuánto te hemos fallado. Nos damos cuenta cuán infieles somos. Lo hemos sido. Pero hoy estamos aquí delante de ti para renovar ese compromiso que un día hicimos delante de ti. Un compromiso que hicimos con usted, Padre Celestial. Ayúdanos a vivir la vida cristiana. Ayúdanos a poner en alto tu nombre, a glorificar tu nombre. Ayúdanos a convivir como hermanos que somos, los miembros los unos con nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, quien es la cabeza. Ayúdanos a agradarte, Señor. Y cada uno de los oficiales, cada uno de aquellos que tenemos la responsabilidad de guiar, de edificar, de acompañar, de velar por tu iglesia, que cumplamos la tarea que tú has puesto en nuestras manos, para hacerlo voluntariamente, con gozo, con alegría, pero con un verdadero compromiso. Bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse.